Bien, pues para los que no me conocen, soy Craig Paul, soy un pastor de la Iglesia Presbiteriana y director de nuestra academia, pero tengo un excelente equipo desde camarógrafos hasta otros profes, y Johan también estamos compartiendo juntos esta clase. Estamos más o menos a la mitad del camino en una clase que estamos llamando Panorama Bíblico, que vamos a ver contenidos de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y hemos cubierto así libro por libro hasta los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, Salmos y Sabiduría, y estamos haciendo una pausa de 2 semanas y estamos en la segunda semana de esto de ver los pactos bíblicos. Vamos a dar un repaso y ver qué tanto recordaron de la semana pasada, ¿no? ¿Cómo podríamos, bueno, primero, algo más fácil. ¿Cuál es este coro, cuál es este refrán que escuchamos en la Biblia, que es el coro del pacto que resuena en nuestros oídos? Yo serán mi pueblo. Claro, con variaciones más o menos va en ese sentido. Yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo, ¿no? Entonces eso es como un resumen del pacto que Dios muchas veces repite y nos enseña algo del pacto. ¿Qué podríamos aprender solo de este refrán, solo de este enunciado de Dios? ¿Qué características? Hablamos de varias características del pacto la semana pasada. Adjetivos que describen el pacto. Es una unión, ¿sí? Un pacto es una unión soberana de amor, ya. Ahora, entonces con estos adjetivos, una unión soberana de amor, que para los que no estaban es USA, ¿no? Entonces, promociona a uno de mis, bueno, no mi pueblo natal, porque nací en Canadá, pero uno de mis padres nació en los Estados Unidos también. Entonces, soberana, ¿no? Esto vemos en la forma del pacto que vimos. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Él está poniendo las reglas, ¿no? Él está poniendo el marco, ¿no? No está diciendo, bueno, si quieres entrar en esta relación conmigo, bien puede ser, si no, busquemos otra cosa o puedes relacionarte con otro Dios. No, o sea, no hay otras posibilidades, ¿no? Él está poniendo las reglas, ¿no? Por eso es soberano. Vemos los otros dos rasgos de los otros dos adjetivos ahí también. Unión, amor. ¿Cómo lo vemos reflejado en el refrán? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. El concepto de unión o lazo. También, ¿no? Se está haciendo que esto soy yo para ti, ¿no? Y esto eres tú para mí. O sea, es una relación. Entonces, esta unión, este lazo se está haciendo. Yo soy yo, ustedes son mi pueblo. Y obviamente van a haber más definición en esto a lo largo. ¿Qué más? Amor. ¿Se ve algo de una relación amorosa en esta frase? ¿Qué piensan? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Quizás sin mayor especificación, descontextualizado, a lo mejor no sabemos, ¿cierto? ¿Qué tipo de Dios será? ¿Qué tipo de pueblo espera Él que sea para Él? O sea, podría ser una reunión, una relación de puras reglas, de puro mandato, como un tirano. O sea, existe esta posibilidad. Pero nosotros, conociendo, ¿no?, el contorno de la Biblia, sabemos que es una relación de amor, de misericordia, que predomina en la relación entre Dios y su pueblo, ¿no? Todo eso vamos a ver un poco más. Ahora, dijimos que Dios usa también, podemos usar estas iniciales, USA, para esta frase, usa. Dios usa pactos, ¿para qué? 2 propósitos, dijimos. Para gobernar a su pueblo y relacionarse, bueno, gobernar al universo, gobernar todo lo creado y relacionarse con su pueblo, ¿no es cierto?, con la humanidad. Muy bien. Entonces, vamos a ver paso por paso los pactos bíblicos y
No sé, alguien que pueda levantarse. Hugo, ¿puedes ayudarme dando un examen a cada estudiante, por favor? No, mentira. Era broma. Sí. Entonces... y bueno, una cosa más que vimos, estoy viendo aquí en mis apuntes recién, que al final vimos la definición completa, ¿no? Un pacto es una unión soberana de amor entre Dios y su pueblo por medio de un, ¿qué? Mediador. Muy importante. Si Dios utiliza un sistema representativo o federal, no para relacionarse con. Siempre está hecho el pacto con un ser humano específico concluyendo con Cristo, que es el Dios hombre, ¿no es cierto? Entonces, eso vimos en el video la semana pasada. Si no estuvieron la semana pasada, podemos enviarles el link para... Está todo en YouTube. ¿Está todo en YouTube ya? Ya, perfecto. Se pueden meter a la página de YouTube de Cristo. Ahí están todos. Ahí está, muy bien. Ahora, hay tres partes. Los tratados entre soberanos, entre emperadores y sus naciones vasallas en el cercano oriente en la antigüedad, ¿no? Tenían varias, es decir, que si un gran emperador, ¿no?, quería subyugar a varios pueblos conquistados, ¿no?, ¿cómo se relaciona con ellos? Por medio de un tratado entre el emperador y sus vasallos, ¿no? Entonces, lo que vemos en los pactos bíblicos es alguna semejanza de esto, ¿no? Vemos reflejos de esto y hablábamos de tres partes. El doctor Pratt enfatizaba que en cada pacto, en cada momento vemos la benevolencia divina, después ¿qué? La lealtad humana y las consecuencias, que puede ser bendiciones o maldiciones, ¿cierto? O consecuencias de guardar o quebrantar el pacto, ¿cierto? Ahora, en el cuadro, en el resumen que ven Dios mediante en sus manos, tenemos está un poco recortado en esta versión, pero está bien. Entonces, vemos algunas cosas. Primero, quizás empezando con los mediadores. Es la forma más simple de verlo. En la línea de mediador, tenemos a Adán repetido 2 veces. Vamos a ver esto porque después. Después, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo, ¿no? Para marcar los diferentes momentos del pacto. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, en el lado izquierdo vemos, después de textos claves, etcétera, vemos promesas divinas, o si quieren, benevolencia divina, ¿cierto? Luego, por el margen izquierdo, respuesta humana, o la lealtad que se requiere del ser humano. Después, yo omití la parte de consecuencias, no porque no es importante, es súper importante, pero realmente... las consecuencias casi siempre son las mismas con pequeñas variaciones. O sea, estás ya fuera del pacto, la muerte, etc. O sea, no hay una... no es tan emblemático de los pactos, por eso lo omití. Pero es muy importante el hecho de consecuencias, es súper importante, pero como no varía mucho a través de las diferentes eras del pacto, no lo incluí. Señalo símbolo que se asocia con el pacto y también un espacio para otras notas. Entonces, quisiera en forma interactiva pasar viendo los textos bíblicos y nuestro conocimiento anterior de los pactos, tratando de llenar los vacíos y así tener un panorama bíblico de los pactos esta noche. Esa es como la propuesta. Y vamos a intercalar otras cosas a la vez. ¿Okay? Entonces, si vemos... en algunos sentidos, muchos empiezan ya con el pacto de Noé o Abraham cuando inician a estudiar los pactos, porque el pacto hecho de creación o fundamentos con Adán es uno de los más problemáticos para definir. Pero vamos a comenzar simplemente en orden cronológico y ir adelante con la esperanza de que todo cuadra después de un rato, ¿no? Entonces, puse ahí unos textos claves, Génesis 1 y 2, ¿no? Para... quizás la primera instancia del pacto con Adán. Y yo creo que esto no voy a usar tanto por ahora.
Y vamos a recordar quizás de memoria un poco qué prometió Dios a Adán. Pueden usar sus Biblias si quieren, pero todos tienen un cuadro, ¿cierto? ¿Todos recibieron? ¿Sí? Ok. Entonces, básicamente, o sea, en tus propias palabras, ¿qué caracteriza la primera relación entre Dios y Adán antes de que Adán y Eva pecaran? Una relación íntima, personal, era una relación en donde Dios le da un trabajo a Adán de cultivar la tierra, Ok. de llevar cultura al pueblo que iba a venir después de él. Ok. Ese era como el Ok. pacto, una relación cercana y además ser el profeta y el sacerdote del pueblo que vendría, Ok. Ok. Correcto. y el gobernador. Está bien, está bien. Entonces, muchos buenos detalles ahí. Quizás es sobresimplificarlo, pero para llevarlo en la memoria a veces hay que simplificar las cosas y podemos añadir cosas. Pero básicamente en un concepto por obediencia prometió Dios vida a Adán y Eva, ¿no es cierto? O sea, y vamos a expandir y usar algo de lo que dijiste, Hugo, también. Pero la vida, o sea, entró en un pacto de vida, ¿no? Yo, sin decirlo en ese momento, yo seré su Dios y tú serás mi pueblo. Les dio vida, les dio todo el entorno de la creación, les dio todo sustento de vida que necesitaba el ser humano y más en abundancia y a perfección. No había ninguna falla, todo era bueno. Y el último día de creación, cuando creó al ser humano, lo declaró muy bueno. Incluso, bueno, llegamos a otro. Entonces, yo pongo en el cuadro, necesito como parar ¿cómo se llama? Eso de pantalla, pero vamos. Abajo en energía, Ya. al lado del, Este de acá. ahí te va a salir una opción de... Power Options, ¿será? ¿Sí? Te voy a decir si puedes o puedes... Power Saver, Ultimate Dice Performance. cuando está conectado no va a apagar nunca. ¿Qué? Ultimate Performance, algo así. A lo mejor me va a mantener. Está en inglés, no cacho. Ya. Property screensaver. ¿Dónde estás? Ahí. Yo no veo nada de lejos. The display. Eso, sí, eso es. Play computer say never, turn on display. Ah, Este. no, eso es para cuando se apaga. Ay, pero no. Anda atrás, anda atrás. Bórralo. Tienes que ir al protector de pantalla. Bueno, por ahora voy adelante. Yo creo que cambiándolo al otro High Performance, yo creo que estamos bien. Go to Okay. your desktop. Go to your desktop. Control Panel Home, ahí. O Desktop. Go to your, just go to desktop. That's the best way. Now, right click on your desktop. Ah, ya. Personalize. Personalize. Ah, gracias. Okay, give it There There we go. Screensaver acá, ¿no es There we cierto? go. Screensaver. And there you set your time. Here we go. There you go, Yankees. There we go. You have set for 2 Eh, minutes. Just type 11 in front of that or something. However long you want. Remember this. There we go. Perfecto. Cosa gringa, porque uno tiene que hablar en su idioma. Hablar en gringo, con los gringos. A ver. Pero tú eres sudafricano, pues. Ah. ¿Sabes qué? Pero él- Más que ustedes con los- El aprendido gringo, eso es lo positivo, ¿no? Pues no. Eso es lo que quería hacer. ¿No se puede poner eso en pantalla completa? Sí, pero ahí no puedo efectuar los cambios que quiero. Entonces, ahí tenemos ya. Vida, ¿cierto? Entonces, en términos redondos. Ahora, ¿qué era la respuesta humana? ¿Qué se esperaba del hombre en esa primera instancia? Obediencia, excelente. ¿Y qué tipo de obediencia? Hugo ya dijo algunas cosas. Pero ¿en qué se debería obedecer? No comer el fruto. Ok, en algo muy puntual, no comer del fruto ¿de qué? ¿Cuál árbol? Ya, del árbol
De la ciencia del bien y del mal. Ok. Entonces, porque hay dos árboles en la historia, ¿no es cierto? Ya. Entonces, además de esta prueba muy específica de no comer de ese árbol, ¿qué otros mandatos, qué otras responsabilidades le dio a Adán? Ya se mencionó. Ponerle nombre a los animales. Poner los nombres de los animales. Multiplicarse. Sujuzgar la tierra, correcto. Muy bien. Muy bien. Y algo no mandado, pero implicado y luego mandado es el descanso. El ritmo de trabajo y descanso, porque Dios descansó y luego cuando repite en la ley, después se remite a el orden creacional cuando hace esto. Entonces, muchos estudiosos piensan que se estableció 3 áreas grandes, y sí puedo hacerlo más grande para que sea algo de utilidad. Ahora sí. Más. Es que nada, es que necesito también espacio para cambiar. Entonces, obediencia es la idea general, ¿no? En 3 áreas amplias se podría decir: matrimonio, trabajo, o el mandato cultural, si quieres llamarlo así, pero más simple en términos de trabajo, y el descanso. Más una prueba especial, una prueba específica, que es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Estamos bien? O sea, término general, obediencia. ¿Qué requiere? ¿Qué promete vida? ¿Qué requiere? Obediencia. Pero obediencia en 3 áreas: matrimonio, trabajo, descanso. Más esa prueba especial de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Alguna acotación, pregunta hasta esta parte? Entonces la promesa divina es vida, dar vida. Sí. Sí, está en la otra. Yo siempre puse vida, pero, o sea, es vida, pero me gusta esa comunión íntima que disfrutó con Él, es parte de la vida, la creación misma, perfecta, toda la provisión que hizo para hacer, lo resumo bajo el concepto de vida, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué señal o símbolo existe? Es mucho más claro cuando llegamos a otros pactos, ¿no? Entonces, cuando tengo algo entre corchetes, quiere decir, o no está dicho en uno de los casos, o no está dicho en el mismo pasaje donde se establece el pacto, o no está dicho en ningún lado o sea, no está relacionado en ningún lado de la Biblia, sino se puede deducir que se podría, no sé si me explico. O sea, en algunos casos, en otras partes de la Biblia, se da a entender que esta es la señal de este pacto, ¿no? Y en otros casos simplemente existe un símbolo o una señal que uno puede asumir podría ser un símbolo. Este es el caso acá. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, algunos, pero lo tengo entre corchetes, ¿no? Porque algunos piensan que esto es un símbolo apto para este primer parte del pacto, ¿no? Porque esa prueba tan puntual es tan importante. Luego voy a llegar a una nota adicional después, pero viene a ser más claro. Ahora, antes de haber comenzado, debería quizás haber dicho, hay en la primera columna, lo que encabeza la primera columna, se dice pacto de obras, ¿no es cierto? Ahora, es un nombre muy infeliz que vamos a hablar después, pero mantengo el nombre para la unidad del pensamiento cristiano a través de los siglos, pero me gustaría llamarlo otra cosa. Los pactos o los momentos del pacto que siguen de ahí, empezando con Adán en Génesis 3:15 y partiendo más adelante, se llama pacto de gracia. Aunque hay un mejor nombre que me gustaría sugerir para esto también después, pero para ser simple, pacto de obras, pacto de gracia, ¿no? Hay otras, quizás debo retroceder, hay grandes señales de unidad, de que todo el trato entre Dios y su pueblo es
es único, es de una sola tela, es de la misma característica, es la misma cosa. ¿Se me explico? O sea, Dios no cambia quién es y nosotros no cambiamos quiénes somos a profundidad tampoco. Así que Dios tiene que relacionarse, no tiene que hacerlo, pero ha decidido hacerlo en una sola forma, por todo el mundo en todo tiempo, ¿no? Entonces, un pacto divino, aunque sea pacto de obras y pacto de gracia, también para mí hay muchas semejanzas y muchas similitudes que les unen, ¿no? Jacob habla de los dos como pactos de vida. Bien, sí. Entonces, hay muchas, en mucha de la teología vamos a ver cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias, o cuáles son las coyunturas y las descoyunturas, ¿no? Del Nuevo Testamento Antiguo Testamento, Nuevo Pacto Antiguo, etcétera, ¿no? Entonces, hay más que une que divide para mí, por eso podemos hablar de los pactos divinos, ¿no? Ahora, entre pacto antiguo y pacto nuevo simplemente son los dos testamentos, es antes de Cristo, después de Cristo, lo que define esto, ¿no? Es ser más simple, esa es la segunda línea ya, ¿no? La tercera línea es lo que se enfatizó mucho la semana pasada, pactos universales. ¿Por qué llamamos al pacto con Adán y Noé universal? ¿En qué sentido son universales? Porque están hechos con toda la humanidad. Exacto, o sea, no se ha elegido todavía un pueblo específico, lo que se estableció en este pacto vale para toda la creación, toda la humanidad, ¿sí? Tanto con Adán como con Noé, eso va a ser más claro después. Y los pactos nacionales, ¿por qué lo llamamos así? Porque Dios ya había escogido a Israel como su pueblo. Exacto, como se puede decir, por un propósito específico para que sea agente de la salvación para toda la humanidad después, ¿no? Entonces, son los pactos nacionales y el nuevo pacto sigue como único al final, ¿no es cierto? Entonces, tenemos diferentes tipos de maneras de caracterizar los pactos y agruparlos y distinguirlos, ¿no? Entonces, vamos adelante. En Génesis, después de que Adán y Eva pecaron, y Adán como Eva pecó primero, ¿no es cierto? ¿Sí? Debe ser su culpa, pero no es su culpa, ¿por qué? Porque era el encargado Adán de señorear el mundo, incluido Eva. Ya, él tenía la responsabilidad. Él era el representante tanto de Eva como de toda la humanidad. Entonces, él tenía que hacerlo. O sea, ¿dónde está? Un tema que... O sea, la responsabilidad no se delega. No. Hace un tiempo estuve estudiando esto y es interesante ver que primero Dios le dice a Adán que en el versículo 18 del capítulo 2 le dice no puedes comer de este árbol, y después crea a Eva. O sea, el mandato fue para Adán y Adán tenía que transmitírselo a Eva. O sea, eso es importante, creo yo. Es probable que no se lo haya dicho. Es muy Es que probable. eso- Yo haría un estudio. O quizás lo dijo mal, lo enseñó mal. Lo más Pero seguro de es haber que- estado mirando la Quizás no teleserie. sabía. es interesante porque se lo dijo a Adán. Después él tenía que arreglársela y falló. Entonces, y cuando fallaron, primero maldice al serpiente, ¿no? Y en Génesis 3:14 empieza así. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de su vida. Y sigue hablando a la serpiente, ¿no? Y dice: te arrastrarás sobre tu vientre y, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, muchos han llamado esto, ¿qué? ¿Un término para este versículo? Protoevangelio. Sí, el protoevangelio, ¿no? Entonces, es que las primeras, en forma semilla, las buenas nuevas, ¿no? Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, son las primeras buenas noticias. ¿Por qué? Anunciando a Cristo. Ya estaba, claro. O sea, alguien, o sea, un simiente, un descendiente de Eva, ¿no?
aplastará la cabeza de serpiente, es decir, va a destruir serpiente, quien era autor del mal que entró en el mundo, o por lo menos el que condució el mal en el mundo. Entonces, esto pasará, aunque habrá una batalla ahí, ¿no es cierto? Porque él tratará de morder el talón. Entonces, ahí está como la primera promesa de lo que vendría a ser el pacto de redención, podríamos llamarlo, pero no lo confundas con otro tipo de pacto de redención, el pacto de gracia. Entonces, Génesis 3 podríamos poner como texto clave. No sé si me gusta la palabra, pero una palabra que podríamos usar para caracterizar este segundo paso en el pacto es victoria. Victoria eventual, no sé si se entiende bien en castellano. Victoria prometido. Ups, ¿qué pasó? No tenía tiempo de pasar todo a PowerPoint, así que ahora. Ya, entonces, victoria a futuro, ¿cierto? La promesa divina, es decir, habrá un día en que ya el mal será vencido, ¿no? Y vendrá de un descendiente de Eva, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Lo mismo, ¿no es cierto? No ha cambiado nada. De hecho, en un sentido, no son dos, sí son dos pactos con Adán y no son dos pactos con Adán a la vez. Es decir, en términos generales, todo sigue igual. Dios le ha dado vida, le ha dado un marco de vida, aunque ahora la vida está dañada, está distorsionada, ha prometido victoria al futuro, pero por ahora no. Y estas tres áreas de responsabilidad siguen. Obviamente, la prueba especial de no comer de ese árbol ya no. O sea, no hay cómo repetir la prueba. Ya entró el pecado en el mundo y la imagen de Dios en el hombre sigue, pero es dañada. ¿Sí? Entonces, Ahora igual es como todo cuesta arriba. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, la comida decía que estaba los Exacto. arbustos, el pasto era verde, había todo tipo de frutos y ahora hay cardo y tienes que trabajar. Exacto. O sea, solamente hacían así y ahora claro, hay que desmalezar seguramente. Exacto. Se ha frustrado toda la creación. Y todos esos mandatos se han frustrado. Y se ve esto en las mismas maldiciones que vemos acá. Leámoslas. ¿Alguien que pueda leer, por favor, a la parte de la mujer? Sí, a ver. ¿Quieres leer para nosotros, por favor? ¿Qué versículo? El 16, 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ok, entonces, ¿cómo vemos en esta maldición lo que habló Sole ahora? ¿En qué está más difícil o en qué está distorsionado algo de los mandatos originales? Multiplicaré en gran manera los dolores. O sea, el hecho de hacer una familia, o sea, implicado en lo del matrimonio, es familia, hijos, etcétera, no solo implicado, ahí dice, multiplíquense, sean fecundos y llenan la tierra, ¿no? Entonces, esto va a ser más difícil, o sea, el cuerpo humano ya va a esforzarse mucho más en el mismo proceso de llevar hijos al mundo, ¿no? Y todo esto. Pero también, ¿qué pasa entre esa relación matrimonial entre Adán y Eva? Ella tiene que sujetarse al marido. Siempre tenía que hacer esto, ¿no? Eso es parte de ser cabeza del matrimonio, pero hay como sutileza aquí en las palabras, ¿lo ven? ¿Cómo ha cambiado? Tiene que someterse, esto sería normal, pero Él se enseñoreará. enseñoreará, sí, y como que el hombre ya no solo va a actuar de cabeza en una forma magnánimo, abierto,
lleno de gracia, etcétera, y de amor, sino habrá efecto del pecado en esto y será más dominante, menos amoroso, etcétera. Esa es la parte ahí, ¿no? Y cuando nos dice ahí, y tu deseo será para él, siempre debe haber habido algún deseo, ¿no? Pero la idea ahí es que ya la relación es como más, si uno tiene que tener esto para ser feliz y ya está buscando que él llene su vida de una forma que no puede ser, que solo Dios puede hacer. Entonces hay como esto y esto a la vez, ¿no? En esta relación matrimonial. Está dañada, no totalmente, pero grandemente, profundamente, esa relación matrimonial. No sé si algún otro comentario ahí, pero entonces, esto sí es nuevo, que es más difícil, que el pecado lo ha afectado, ¿no? Pero la responsabilidad sigue siendo la misma, aún en este sentido. Dice, multiplicaré en gran manera tus dolores. Eso nos dice, Te voy a hacer nuevos dolores. te voy a hacer nuevos dolores. O sea que ya había dolores antes. ¿Podemos decir que había dolor en el paraíso? No lo sé. Vamos al lenguaje original. Buena pregunta. No sé. Vamos a lo del hombre. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra, la cual fuiste sacado, porque polvo eres, al polvo volverás, ¿no? Entonces entra la muerte, entra la frustración al mundo, pero todavía hay gracia ahí, ¿o no? Claro, se tienen que comer. Será más difícil, pero tienen que comer. Tienen dónde vivir, pero ya no es un paraíso. Ya estarán echados del paraíso. Bien, y obviamente el efecto de la muerte espiritual y muchos piensan físico también en este caso. Es algo como hipotético que no podemos decirse qué hubiera pasado si. Pero bueno, y algo que podríamos decir, pues se podría hablar del árbol de vida como un símbolo de este pacto. Que tenemos como la repetición de ese tipo de árbol en los nuevos cielos y nueva tierra. Algunos lo han visto. Estas cosas entre corchetes no son así ley, son para como una referencia, como una idea. A algunos estudiosos les gusta la idea, otros no. Ahora, ¿qué llamar estos pactos? El doctor Pratt lo combinó estos dos momentos del pacto con Adán en uno solo y lo llamó el pacto de fundamentos, ¿no? Y por algo está bien, porque él está enfatizando, y me parece muy adecuadamente, que son los fundamentos de la vida con esa responsabilidad de tener obediencia en las grandes áreas de nuestras vidas, o sea, los mandatos caídas, ¿no? del matrimonio, del trabajo, del descanso y todo lo que esto implica. Entonces, y esto continúa. Entonces está bien unirlas en un sentido. También podríamos distinguirlas. Otro autor, O. Palmer Robertson, lo llama pacto de creación. Tiene sentido también la creación que dio vida y también en el orden creado estos mandatos. Otros también ha distinguido y hablar de esta parte o ese momento del pacto con Abraham, comienzos. ¿Por qué? Porque ahí comienza lo que es la redención o lo que es el pacto de gracia. Entonces llámelo como quieras. Hay opciones en esta hoja. Puedes hacer tu propia decisión, tus propios estudios. Si tuviéramos que repasar o hacer una evaluación, cualquiera de las opciones que presentamos, si tú quieres optar por ellos, estarán bien, porque simplemente es una introducción al tema, ¿no? Ahora, algunos, creo que vamos a seguir, y al final de la clase, recuérdame de regresar a hacer una relación con la teología sistemática de estos dos. Los que han pasado por sistemática pasaron 2 horas, 3 horas viendo
pacto de obras, pacto de redención, pacto de gracia. Y está también en internet para otros que si quieren verlo, pero usando el catecismo mayor y menor, quisiera hacer una acotación ahí que podría llevar algo de luz también. Pero vamos adelante con el siguiente pacto. Se llamó la semana pasada pacto de preservación o estabilidad. De hecho, es la palabra que utilizó el Dr. Pratt. Preservación, pero ¿de qué? ¿Qué está preservado o qué es estable en este pacto con Noé? La creación, ¿no? La continuidad de la naturaleza, de lo creado por Dios, ¿no es cierto? Está hecho con Noé. En Génesis 6 se inicia y en Génesis 9 se concluye o lleva a su expresión mayor. Estoy tratando de verlo en el 6. Entonces vayamos a Génesis 6. Ya, Génesis 6, 18. Pero contigo estableceré mi pacto y estarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y hembra de cada especie para que sobrevivan contigo. Contigo estará también una pareja de cada especie de aves, de ganado, de reptiles para que puedan sobrevivir, etcétera, etcétera. Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Ahora, sin embargo, vamos un poco adelante. ¿Cuál es el contexto? Lea para nosotros, por favor, el 5 al 8. ¿Quién puede leer Génesis 6, 5 a 8, por favor? No todos a la vez. Ricardo. Y Sí. vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ok, entonces está el cuadro bastante oscuro, ¿no es cierto? Todos los pensamientos del hombre eran malos en todo designio de su corazón de continuo. O sea, solo pensaban en el mal. Si queremos un versículo que demuestre la depravidad del hombre, es un buen versículo, ¿no? Los pensamientos y el corazón del ser humano continuamente mal en todo momento. Así que Dios estaba muy dolido por este rechazo de lo que era su pacto inicial con el ser humano y quería destruirles. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. ¿Noé era pecador? También, porque el versículo anterior dice todos, y no sería por gracia si él tenía algún mérito ahí. Entonces, Dios lo hizo por honor a su propio nombre, ¿no? Porque Él había prometido que la simiente de Eva va a cumplir la redención. Ahora, si hubiera destruido toda la humanidad y empezado nuevamente con otra raza humana ahí, lo podría haber hecho, pero ya su promesa en Génesis 3:15 estaría anulado. ¿No es cierto? Y Dios no puede contradecirse. Entonces, en una forma semejante, cuando pecaron Israel con el becerro de oro en el desierto, Él quería arrasar a todos. ¿Empezar con quién? Con Moisés. Y ahí sí podría haber funcionado. O sea, Moisés sería uno del simiente, pero Moisés le recordó a Dios, por amor a su propio nombre, por tu propia fama, no lo hagas. ¿Por qué? Porque los demás pueblos van a ver que llevaste este pueblo al desierto solo para matarlos. No van a entender cómo vas a matar a 2 millones de personas para salvar uno y empezar de nuevo. Las naciones no van a ver esto. Van a ver un Dios caprichoso, etcétera, ¿no? Entonces, interesante la argumentación de Dios. Sí. ¿A qué se refiere con se arrepintió?
Buena pregunta. O sea, obviamente no de un pecado, porque Dios no es autor del pecado. Creo que es una forma humana de hablar, de expresar algo de Dios. Creo que más fácil decir es que Dios estaba angustiado, dolido, enfurecido por haber hecho al hombre. Eso es no sé si otra persona tiene una respuesta más concisa o Johan, de arrepentimiento de Dios ahí. No, hay mucha confusión de repente sobre la palabra, ¿no? Porque Claro. no entiende O sea, esto. O sea, la palabra tiende a pensar de que dentro del plan le estaba fallando el plan perfecto al Señor. Y yo creo que de ninguna manera. No. Él tenía todo planeado desde el Siempre principio. igual. Claro. Pero esa palabra, el arrepentirse, que la menciona también en otras partes, da la impresión y puede llegar a confusión a quien no conoce mucho. Como está ligado, con la frase, lo dije así porque está ligado con la segunda parte de la frase, y le dolió en su corazón. Entonces yo creo que la idea es que era angustiante ver tanta maldad que eligió, aunque ellos supieran de antemano que lo iban a hacer, pero igual lo hicieron, ¿no? Esas son las dos partes de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, ¿no? Entonces lo hicieron mal y en gran manera, y eso dolió el corazón de Dios. Entonces, Yo creo que Dios ha estado muchas veces dolido por varias cosas, como tú decías, por el becerro de oro, por Sodoma y Gomorra, varias veces, ¿no? Finalmente tuvo que mandar a su hijo, ya, pero el tema de el hito y la diferencia con Noé es que ahí Dios prometió y dijo que nunca más claro, iba a tratar de destruir. claro, Entonces, desde ahí es que, o sea, desde ahí en adelante Él nunca más va a destruir el mundo. claro. Sino que eso sigue ahí, es una constante. Exactamente, y eso nos lleva a la segunda parte de lo que vamos a ver, porque el pacto con Noé está iniciado en Génesis 6, pero terminado en Génesis 9. Así que veamos esta parte y después vamos a resumir. Muy bien hecho. Recuérdame tu nombre nuevamente. Rocío. Rocío, ok, excelente, gracias Rocío. Entonces, en Génesis 9, si alguien podría ver, ya, léanos por favor yo creo que del 1 al 11 para tener el contexto. ¿Quién desea leer? ¿Sola quieres? Ok. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedir cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuenta de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Ok, entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado del pacto? Bueno, primero, ¿qué promete Dios? ¿Qué benevolencia promete Dios en este pacto? Nunca más destruir la tierra. Claro, todo seguirá establecida, afirmada su creación,
con los ciclos creacionales. Si no dice aquí, dice en otras partes. ¿Estaba durmiendo yo cuando decía esta parte? ¿O no? Es en otra parte de las escrituras, ¿no? De que los ciclos de las estaciones seguirán año tras año, podrán plantar, pero estaba implicado acá. Podrán plantar, cosechar, todo va a seguir tal cual, ¿no? Para que puedan hacer lo que Dios les llama a hacer. ¿Vemos repeticiones del pacto con Adán en este? Sí. Sí, ¿no? Okay. Puedo solamente volver atrás que busqué el significado de arrepentirse en el hebreo, en el griego. ¿Ya? Hay varios. El primero es Nacham o Nakham, que significa cambiar de parecer, y Shub, que es retornar de un camino pecaminoso, que se aplican al hombre. ¿Ya? Y el otro, que es Shub, que ese se encuentra 1056 veces en los textos originales y se le aplica única y siempre solamente a Dios y no al hombre. El cual, cuando se llega a decir en la Biblia que Dios se arrepintió, el texto bíblico se refiere al cambio de parecer sobre el castigo o mal que Dios había dispuesto, propuesto e iniciado hacia un hombre impío, a menos de que ese último se arrepintiese. Y más al final sigue explicando que, bueno, como Dios es una deidad perfecta, no cambia en su naturaleza esencial. Lo que cambia es la relación y la actitud de ira o misericordia, bendición o juicio que tiene hacia el hombre. Bien. Buena explicación. Tengo que estudiarlo más, pero creo que está llegando. Entonces la idea es un cambio en qué va a aplicar, o sea, qué va a aplicar la bendición o el juicio del pacto, y en ese sentido es el arrepentimiento o el cambio en Dios. Está cambiando no su plan, pero su aplicación de un plan único. Sí, tiene sentido la explicación. Tengo que afirmarlo un poco más, pero me parece muy bien. Entonces, Tengo una duda sí, de este pacto. Porque ahora que estoy leyendo bien, dice, Dios está prometiendo nunca más exterminar toda carne, pero con aguas de diluvio. correcto. Y ni habrá otro diluvio. ¿Eso significa que puede haber otra causa aparte del diluvio? Claro, Fuego. Fuego, terremoto, Claro. Apocalíptico. sí. terremoto. Sí, habrá, últimamente habrá, Exterminar toda la humanidad con otro tipo. podría, él no lo va a hacer con toda la humanidad porque él tiene otro Que plan, nosotros somos- pero destruir la tierra actual y proveer la renovación de la tierra, nuevos cielos y nueva tierra, lo va a hacer por fuego, dice, ¿no? Y otras tecnologías se utiliza. Pero creo que la idea acá es, mientras dure este plan, hasta cumplir este pacto, este mundo se mantiene. O sea, el ámbito, el escenario, el Edén que creí, menos, o sea, ahora está con pecado, obviamente, se va a continuar. Entonces, es una estabilidad en el planeta. Pero tienes razón, es específico. Pero más adelante dice, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Sí, O sea, está diciendo que el pacto va a durar eternamente. Y eso quiere decir Claro, que por no siglos va a querer... perpetuos. Pero es con agua, con diluvio. O sea, en la destrucción. Pero es, sí. claro. Después dice, o sea, da a entender de que no va a utilizar otro medio porque está haciendo un pacto perpetuo, por siglos perpetuos. Sí. Apocalipsis zombie, güey. Entonces, ahora vamos a ver esta señal. Bueno, antes de pasar a esto, reafirma lo de ser, multiplicarse y ser, o sea, de reproducir y todo esto, ¿no? Reafirma lo del trabajo, reafirma que va a tener dominio sobre la creación, ¿no es cierto? Hay un pequeño cambio ahí que quizás está en medio, o sea, algo especificado en medio de esta primera parte. ¿Qué era? Como una ley que está como insertado allá. Que no derrame tienen que sangre asesinar no. en el fondo. Claro. asesinarse. Si alguien se asesina, si hay un homicida, a un homicida se debe aplicar la pena de muerte, básicamente. O sea, que es lo que ocurre también después en la ley de Dios, reafirma esta idea. No está tan codificada acá, pero la idea está presente, de que es algo pequeño nuevo, pero realmente es nuevo, pero no tan nuevo. Básicamente está reafirmando
el principio de vida que creó al principio, el hecho de que Dios está hecho, el hombre está hecho a la imagen de Dios, el hombre es la imagen de Dios, el hombre lleva la imagen de Dios. Entonces, por esta razón, esa vida es apartado para mí, es sagrada, es importante y no puedes quitarlo tú. Solo Dios tiene este derecho, ¿no? Entonces, por lo tanto, Él, bajo su regla, bajo su economía, Él dice, yo voy a aplicar la pena de muerte al asesino o al homicida que maten justamente, ¿no? Obviamente no utiliza todas esas cualidades acá, pero en la ley de Dios luego se especifica. Bien, vamos a ver la señal. ¿Qué señal de pacto hay? Alguien que, por favor, que lea del 12 al 10. Ah, ya. Oh, es que tienen que escuchar, no solo ver. A ver. Ya. ¿Qué señal de pacto hay? El arco iris, sí. Entonces, promesa divina podría ser preservación o estabilidad de la creación, ¿no? ¿Hay algo nuevo? Hay pena de muerte por homicidio, ¿no? Preservación o estabilidad de la creación. Una pregunta respecto a que me dijo ella. ¿Ya? Oh, estás culpando a los demás, ya. Ella quiere saber. No, es que es súper buena pregunta, porque estaba hablando del tema de la muerte, ¿verdad? Sí. De esta, ¿cómo se dice? Esta cláusula de no matar, ¿verdad? ¿Qué pasó con Caín? Él no está dentro de esto, por lo tanto no... O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no le mataron a él? No sé. O sea, obviamente es posterior a Caín que recibimos esto también, pero... Pero antes de eso... El principio para mí debería haber estado. Simplemente está... Para mí no es tan nuevo esto. Lo nuevo de este pacto es la perseveración o estabilidad, esa promesa de hacer estable su creación, de mantener... y nos da el escenario para su propia salvación, o sea, el plan, para que se desarrolle el plan de salvación y para que desarrolle los tres áreas de responsabilidad que le dio a Adán. No va a demandar la vida de... Es lo que pregunto, porque aquí como que la cláusula dice que va a demandar la vida del hombre. Si yo mato a un hombre, va a demandar la vida del hombre. Sí. Claro. Entonces acá ahí no se podría decir que no la va a demandar porque no estuvo dentro de... Bueno, no lo hizo. No tenemos noticia de que Dios le mató a Caín, sino le castigó, ¿no es cierto? Entonces, esa es la pregunta. Y son varias generaciones después ahora. Entonces, obviamente había un castigo por Caín. Entonces, el principio estaba ahí, porque el principio es porque la imagen lleva mi imagen. Aunque, y es una frase importante ahí, porque aunque esté dañada, la imagen de Dios en el hombre existe, permanece, aún después de la caída. ¿Sí? Bien, entonces, buenas preguntas. Entonces, del 12 al 17, ¿alguien por favor? Otra persona que no ha leído quizá. De Génesis 9. Génesis 9, del 12 al 17, si alguien puede leer sobre la señal de este pacto. Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra.
Okay. La repetición en el hebreo, es decir, la repetición en idiomas modernas es la muerte para uno que está escribiendo un ensayo, ¿no? ¿Qué dijo los profesores a ustedes en las escuelas cuando estaban aprendiendo a hacer ensayos? No repiten palabras, buscan sinónimos, el tratar de enriquecer. Aquí, si no me equivoco, 3 veces se repite el mismo concepto. ¿Por qué? Eso es importante. Es la forma de subrayar, de poner en negrillo, de hacer más grande la fuente, etc., ¿no? Entonces, es decir, esto es importante. Presten atención. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿para qué servía el arco iris? Una señal de... Pero dice que, me gusta que dice que él va a recordar. ¿Recordatorio para quién? Interesante. Para Dios. Para Dios. ¿Qué Me implica, encanta eso. ¿qué implica eso? Constantemente está chato de nosotros. Entonces tiene que acordarse del arco iris. Cálmate. Sí. Tiene esta implicación para mí. Es otra vez, no es unilateral, hay responsabilidades humanas, pero el cumplimiento descansa en Dios. La soberanía de Dios. Es Él que va a cumplir este pacto últimamente. Es Él que no va a destruir. Es Él que va a mantener. ¿Cierto? Y entonces, incluso, si no me equivoco, en el original arco iris es la misma palabra que un arco, como arco y flecha, ¿no? Y en qué, algunos han dicho, no sé qué tanto la simbología debe ser, pero en qué dirección está apuntada el arco de un arco iris que se observa desde la tierra. La cabeza. Está apuntado hacia el cielo, hacia arriba. Es una simbología, no sé si fue entendida, designada por Dios o no, pero algunos han dicho, es decir, si yo no cumplo este pacto, que el arco se dirija hacia mí. Entonces, arco no era arco iris la palabra, si no me equivoco, sino arco. Voy a poner mi arco en el cielo, ¿no? Entonces, es mismo que se habla de un arco de bronce, etcétera, etcétera, en los Salmos y en otros lados. Entonces, obviamente lo sabemos que es un arco iris, y eso es un fenómeno que solo pasa cuando los observas de abajo. Si observas un arco iris desde un avión, ¿cómo figura? ¿Alguien sabe? Es un círculo. ¿En serio? Si lo ves desde arriba. Y cuando en Apocalipsis, cuando habla de que un arco iris encircula el trono de Dios, entonces no están hablando de la fantasía o la ficción ahí. Sí existe un concepto de que se puede observar un arco iris en forma de círculo, pero desde arriba. Entonces, bueno, eso era ya de yapa, como decimos en Ecuador, de extra, no sé. Entonces, pero un recordatorio para Dios. Así dicen los pilotos de aviones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar. Entonces, tenemos nada realmente tan nuevo, sino esa promesa de preservación, pero de la respuesta humana se está especificando, bueno, la imagen de Dios está en el hombre, así que no debes matar al hombre. También hay como la idea de la sangre que es importante ahí, que es interesante cuando pensamos en el pacto. Vamos a pasar. ¿Qué hora es? Porque dejé mi reloj en otro lado. Son las 9:23. Ya, hay que correr. Entonces, Abraham, vamos... Entonces sería no matar, la respuesta humana más todo lo otro. Sí, exactamente lo anterior, no más se establece pena de muerte por homicidio y se ratifica, tampoco es nuevo, pero ratificando la imagen de Dios en el hombre. Pero realmente es un punto claro, no es no matar, menor. Sino que es la pena de muerte. Sí. Separado de Dios por lo que... Se está empezando a establecer principios que reflejan las normas hasta creacionales de Dios, ¿no? Muy bien, entonces en Génesis 12 tenemos algunas promesas. ¿Quién puede leer, por favor, Génesis 12 del 1 al 3? Pasando a Abraham, perdón. Génesis 12 del 1 al 3. Imagen de él. Pero Sí. Jehová
Sí, sigan. Sacrificando imagen de... Ya, Génesis 12:1. Pero, ¿al cuánto? ¿Al 6? Del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendita y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok. Entonces, ahí tenemos un llamado para ir a algún lado, ¿no? Dios está dirigiendo. Entonces, aquí tenemos el principio de escoger a un hombre, a una familia. Entonces, ya no son pactos universales, sino más particulares, o en ese sentido, nacionales. Pero no es una nación todavía, ¿cierto? Es una familia. Es un pequeño tribu, ¿no? Era un hombre, una familia, ¿no? Y le va a dar descendientes y también le va a bendecir a los demás, a él, pero también las demás naciones a través de él. Pero vamos a ver qué más se promete a Abraham. Vamos al capítulo 15. Voy a leer esto para nosotros. Dice: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó fuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas y ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Entonces, ahí tenemos un reclamo, porque le había dicho, te multiplicaré, te haré una gran nación, una gran descendencia, y hasta ahora ni tiene un hijo propio, ¿no? Entonces, el Señor le estaba diciendo, te voy a bendecir, y ¿para qué? Si no puedo ni darlo a un heredero verdadero, ¿no? Entonces, pero dándole el ejemplo de las estrellas incontables que son, Abraham lo creyó. El Señor lo reconoció como justo. ¿Era justo Abraham? Pecó mucho en la vida. No era justo. Pero Dios lo reconoció como justo, acreditó justicia. Porque creyó en él. Por fe. Por el principio de fe en la promesa de Dios, no por una obediencia perfecta, ¿no es cierto? Dice en el 7, además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pinchón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Okay. Entonces, Abraham pidió una señal ¿para qué? Para saber que Dios iba a cumplir con lo que le había dicho. En específico, ¿qué promesa? De la tierra, ¿no es cierto? Aquí de la tierra, porque ya creyó sobre lo de los hijos, ¿no? Cuando vio el cielo. Pero ahora dijo, y también te voy a dar esta tierra. Y él dijo, ¿y cómo voy a saber esto? Mira, dice, ¿no? Vamos a hacer algo. Entonces, está preparando para un sacrificio, ¿no es cierto? Tráeme esto, el otro. Ya, perfecto. Entonces, les partieron, ¿no? Por la mitad, todo menos las aves. Pero aves de rapiña venían y Abraham estaba, sí, consciente y tratando de espantar los animales, ¿no? Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió en una oscuridad aterradora. El Señor le dijo,
Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de esto no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, está diciendo que, está diciéndole lo que es su plan, ¿no? Tendrás esta tierra, pero primero va a ser otra nación, ser esclavos 400 años y volver. Porque mi plan, mis tiempos no se han cumplido todavía. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cademoneos, ¿cierto? Los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Wow. Muchos seos y eos ahí. Entonces, pero que es un espacio grande. Desde que el río de Egipto, desde el Nilo hasta el Éufrates, es un espacio enorme que Dios les había prometido. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Hacía un pacto con él. Usaba la palabra aquí, un pacto con Abraham, diciendo, esta tierra te voy a dar. Pero, ¿cómo era esa señal? O sea, ¿qué señal le daba? ¿Qué tipo de ceremonia era? En ese tiempo, Bueno, la que hacían usualmente cuando alguien hacía un pacto, sacrificaban un animal, lo partían, lo ponían y pasaban por entre medio de ellos y decían que les pasara lo mismo que a los animales y no cumplían el pacto. Exacto, ok. Entonces, nosotros no tendríamos cómo saber esto si no estudiáramos la historia, pero la historia nos dice que cuando quizás 2 señores que tengan grandes terrenos quieren establecer un límite entre los 2 o algo así, que esto sea nuestro pacto, de que esto es tu tierra y esto es el mío, o lo que sea el pacto. Entonces ellos partían animales, caminaban en este pasillo entre los animales para decir exactamente lo que decías, Ricardo, de que que yo termine como estos animales si yo no guardo mi pacto, ¿no? Entonces, ¿quién pasaba o qué pasaba por este pasillo? Dios, o sea, una expresión de Dios en esta hornilla humeante y antorcha que pasaron allá. Y Abraham, ¿por qué no pasó? ¿Porque estaba cansado? Dios le hizo dormir. Suficientemente consciente para que pudiera percibir lo que pasaba, pero como un estado bastante aterrorizador para él. No sé qué tipo de estado sería, pero la idea es que él estuviera consciente de que fue Dios que pasó por ese pasillo. ¿Esto muestra algún tipo de misericordia de parte de Dios? tremendo. Por- Sabía que nosotros no íbamos a poder cumplirlo nunca. Claro. Imposible que nosotros cumpliera este pacto. Imposible que Abraham cumpliera el pacto. Más por cómo era. ¿Cómo? Exacto. Más encima. Entonces, como señal, normalmente señales son como un prodigio, ¿no? ¿Ves que voy a cambiar este agua de color o voy a hacer parar el sol, etcétera? O sea, alguna cosa para dar constancia a un hombre que pide una señal, ¿no? Pero en este caso simplemente no, mi señal es que yo lo voy a hacer. Va a ser mi trabajo.
Entonces, interesante. Vamos a ver, entonces, ¿cuáles son las promesas aquí? Vamos para ir llenando. Me va a dar una nación grande. La tierra. Ya. Entonces, no sé si escribí bien, pero descendientes, a lo mejor con unas Cs extras ahí, pero descendientes, ¿no? Una tierra, y que será bendición o bendecida a todas las naciones por medio de él. ¿Sí? Y además puse entre paréntesis, no porque no es importante, pero fue algo dicho por Richard Pratt la semana pasada. Fue perdonado su pecado, ¿no? O fue contado justo, no por su propia justicia, sino por la fe, ¿no? Que también es un regalo de Dios. Aprendemos de otras partes de la Escritura, ¿no? Pero perdonó su pecado y le contó como justo, ¿cierto? Si vamos más abajo, ¿qué es la respuesta humana o la lealtad que se espera? Aquí podríamos decir que ya el principio de fe está operando, ¿no? ¿Qué espera de nosotros? Fe en Dios y sus promesas. Yo creo que eso estaba operando antes también, pero por aquí, por primera vez, explícitamente está a la vista, ¿no? Y esa fe produce una obediencia. Esa es la fecha, ¿no? Fe que produce obediencia, en particular, en este caso, la circuncisión, que no hemos llegado a esto, pero eso será en el 17, que... Y ese sería el símbolo señal. También, esto es el símbolo señal, y ahí sin corchetes, igual que el arco iris sin corchetes, está declarado, el arco iris es el símbolo del pacto de Noé, está declarado que la circuncisión es el símbolo o el sello del pacto con Abraham, ¿cierto? ¿Perdón? Ya, no, esos corchetes, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman entre esos son paréntesis, cierto? Sí. ¿Y los corchetes cuadrados? ¿Está bien? Sí. A ver, es que yo soy cuadrado y necesito ayuda. Ok, circuncisión. ¿Estamos bien? Ok. Ahora, no tenemos tiempo esta noche para ver lo de circuncisión, pero esto pueden leer en Génesis 17. Es súper importante. De hecho, tan importante que dice... en Génesis 17, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de ustedes. Este es tu pacto. Wow. No dice esto es un símbolo de tu pacto, pero yo creo que entendemos la parte por el todo, ¿no? ¿Cuál es esta figura literaria? No me acuerdo. Tiene un nombre raro y grande, pero cuando tú dices, cuando te refieres a parte de algo, pero realmente significa el todo, entonces yo lo interpreto así. Este es mi pacto a la circuncisión, ¿no? Creo que el mero hecho de circuncidar al hijo, del nieto, es el pacto totalmente, pero es el símbolo del pacto. Ahí se refiere al pacto, ¿no? Creo que algo también importante, un punto es que habla también por primera vez que va a quedar como símbolo de un pacto perpetuo. O sea, por eso cuando dice que va a quedar como una marca indeleble en la carne de ustedes como un pacto perpetuo, en 17:13. Excelente. Que lo hablamos la semana pasada, esto del pacto perpetuo, y aquí lo pone... Exacto. Y veremos luego, y todo incircunciso o una persona que no... un varón que no se circuncida, será cortada de mi pueblo porque ha violado mi pacto. Y es un juego de palabras, sí, porque cortar un pacto es establecer un pacto, ¿no? Es el inicio de un pacto, la palabra cortar un pacto. Entonces, como que está jugando un poco con esa palabra. Entonces, pero se hace claro en el mismo Antiguo Testamento que la circuncisión que realmente es importante es la circuncisión del corazón, es decir, de estar dedicado a Dios de corazón y no solo externamente. Entonces, no todo persona circuncidado en la carne físicamente es miembro del pueblo de Dios, pero debe ser así, debe ser un símbolo de
pero no siempre es. Hablamos de la semana pasada de los que están dentro de la comunidad del pacto, pero que no expresan un fe verdadero en Dios. Y últimamente quedan fuera del pacto. Pero durante el tiempo de esta vida, la cizaña crece con el trigo y no se separa, no se distingue, ¿no? Entonces, hay personas circuncisas físicamente que nunca creyeron en el Mesías, nunca creyeron en las promesas de Dios, por ende, de hecho, no eran parte del pueblo eterno de Dios o la iglesia invisible, podríamos decirlo, aunque por un tiempo estaban dentro del pacto visible. Si quieren saber más de esto, les doy el link para la continuación del video que vimos la semana pasada, es súper bueno. Ahí Richard Pratt va por cada etapa del pacto y explica quiénes están dentro y quiénes están fuera del pacto y por qué y qué momento, y realmente ayuda a clarificar. Muy bien, vamos a la ley. Eso es más entendido. ¿Qué recibió el pueblo de Israel en el monte de Sinaí? Bien. Por lo menos vamos a tener una pregunta correcta la próxima vez que hacemos un examen de Biblia. Muchas personas interrogatoria ahí. ¿Qué? ¿Dónde? Muy bien. Entonces, esto está en Éxodo 19 y 20 en especial, pero corre hasta el 24. Esto a veces se llama el libro del pacto porque es una unidad en lo que se narra o relata en Éxodo. Entonces, tenemos que correr un poco aquí. Entonces vamos a, como es un poco más entendido este pacto hasta cierto punto, vamos a simplemente poner todo a la vista. Ya. Entonces, como referencias, bueno, ya está Éxodo 19 a 24, casi todo el Antiguo Testamento refiere a este pacto. Pongo ahí Deuteronomio por completo, ya les pasé material, si estaban en la primera ciclo de este curso, la primera parte de este curso, les di una información extra sobre Deuteronomio, en que algunos ven una organización, un esquema, un bosquejo, mejor dicho, del pacto en la misma organización del libro de Deuteronomio. Es decir, un preámbulo declarando todas las misericordias de Dios, pone los términos del pacto, luego las consecuencias del pacto al final, etc. O sea, todo el libro de Deuteronomio como segunda ley refleja casi perfectamente un documento pactal o pactual. ¿Cuál es mejor decir? Pactal. ¿Estamos bien? Entonces, ahora, ¿qué es promesas divinas? En el Éxodo 19 vemos promesas como estas. Ustedes serán mi tesoro especial. Ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces está haciéndoles, tomándoles desde de un hombre, de una familia, engrandeciéndoles para que sean una nación, un pueblo, ¿no? Y está ratificando que ellos tendrán responsabilidades. Y en esta época es la época en que se distinguen tres roles, más se distinguen tres roles en la comunidad del pacto. Tenemos el rol del sacerdote surgiendo ahí, rol del rey, rol del profeta, ¿no? Que existían de ciertas formas en otras épocas, pero se van estableciéndose, clarificándose aquí, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad en esta parte? Cumplir la ley, ¿no? La obediencia, nuevamente. Por eso no es tan diferente que el pacto con Adán. O tan diferente que el pacto con Noé o Abraham. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Obedecer a Dios, ¿no? Entonces, pero hay matices, hay cosas que se entienden. Ahora, obedecerlo entendido de una forma correcta. Habla así las Escrituras. Las demás naciones van a maravillarse de ustedes, porque ¿qué otra nación tiene leyes tan buenas, tan grandes, tan justas como las de ustedes? ¿Hemos escuchado hablar así? O sea, yo no pienso en la Constitución de los Estados Unidos o las leyes de Chile o en cualquier lado en que alguien va a decir,
wow, qué gran nación, qué leyes más bellas. Yo no pienso de esta forma, pero es verdad. Si uno tiene y respeta leyes justas, realmente justas y correctas, es una maravilla. Una nación puede tornar casi un paraíso en la tierra, cumpliendo con justicia leyes justas, ¿no? Y aplicando la misericordia cuando no se puede cumplirse realmente, y hacer una nación realmente grande. Y entonces, entendido de la forma correctamente, es decir, que la ley es un regalo que Dios da a su pueblo. Revela la voluntad, el corazón y la voluntad de Dios para el pueblo. Y que al guardarlo hay bendición y beneficio para uno. Así fui hecho yo. Yo llevo la imagen de Dios, ¿no? Y cuando corro según la voluntad de Dios, yo reflejo la imagen de Dios en mi vida. Así fui hecho para ser, para correr, para vivir. Remitimos aquí a Adán con vida. Así es la vida real que Dios quería para nosotros. Pero ahora que está distorsionado, etc., tenemos que corregir varios males que han entrado en el mundo. Y esa es mi voluntad para ustedes en este momento. ¿Estamos bien ahí? A ver, entonces, símbolos. Cumplir la ley. ¿Entendido correctamente? Símbolos. La Pascua y el sábado, es decir, día de descanso, el día sabático, ¿no? Interesantemente, el Pascua sabemos, ¿no?, que está como un símbolo de este pacto, ¿no? Pero el día de descanso, quizás esto es una revelación para algunos, que esto era un símbolo del pacto. Vamos a leer en Éxodo 31, del 12 en adelante. Éxodo 31, 12, justo antes de eso del becerro de oro. El Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes deberían observar mis sábados. En todas las generaciones venideras el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvanlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en el sábado será eliminado de mi pueblo, de su pueblo. Durante 6 días podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. El 16 dice, en el 31:16, los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras, para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna sobre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Entonces, interesante. Estamos remitiéndonos a la situación de Adán, nuevamente, ¿no? Ahí tenemos 6 días de trabajo y un día de descanso. ¿Y qué ley más duro? Tienen que descansar un día de la semana. Tienen que adorar a tu Dios un día de la semana. No es tan penoso como a veces suena. Igual que toda la ley de Dios es un regalo para su pueblo. ¿Sí? Entendido correctamente. Entonces es un símbolo según las Escrituras. Vamos adelante. Ya, encontramos el pacto con David. ¿Dónde? En 2 Samuel 7. A ver, en 2 Samuel 7 no está mencionada la palabra pacto. Pero todas las promesas y todas las estipulaciones sí. Y es interesante que el Dr. Pratt, cuando habló la semana pasada del pacto con David, siempre se remitió al Salmo 89. ¿Por qué? Porque ahí está mencionada la palabra. Pero está un poco descontextualizado en qué momento fue establecido el pacto si solo vemos Salmo. Pero si vemos 2 Samuel 7, están todas las mismas estipulaciones y ideas allá que en el otro Salmo. Entonces, igual que vimos la semana pasada que la palabra pacto no se utiliza con Adán, todos los elementos del pacto están presentes, y también luego en Oseas y en otras partes de la Escritura se refiere al pacto que Dios hizo con Adán o con el hombre. Depende de cómo lo traduces. Entonces,
1 Crónicas 17 está entre paréntesis, no corchetes, simplemente porque es un paralelo a 2 Samuel 7. Es la misma, porque se repite la historia ahí por otro propósito, en otro momento de la historia de Israel, ¿no? Entonces es como un paralelo de los evangelios, si quieres pensarlo así, ¿no? A ver, ¿qué se prometió allí? No sé si pudieron leer en esta semana, pero vamos a ir rápido. Un reino o un imperio, es decir, una dinastía, ¿no? Una dinastía perpetua, pero tiene unas cualidades. Va a ser eterno o perpetua, va a ser un reino de paz y va a ser caracterizado por la presencia de Dios. Yo estaré contigo y con tus descendientes. Ahí va la promesa Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Entonces, esas son 3 cualidades. Ahora, ¿es súper nuevo este pacto? Mucho se repite. O sea, la ley tiene que seguir cumpliéndose, ¿no? Vienen de forma entendida. Tenemos que todavía depender de las promesas de Dios por fe, etc. Todavía estamos en una creación estable. Entonces, todo sigue. Pero a todo esto, porque está creciendo como orgánicamente, no son diferentes pactos, sino una revelación creciente de un pacto de redención, ¿no? Como explicamos, progresiva, exactamente, progresiva, como de semilla, raíces, un tronco, las ramas, las ramas pequeñas, las hojas, etc., ¿no? Es de una sola pieza. ¿Hay algo nuevo en cuanto a la respuesta humana? Para mí no hay mucho nuevo en este pacto en cuanto a respuesta. Sigue la idea de fidelidad, de lealtad. Si guardan toda mi ley, que si son todos obedientes de corazón, entonces y si no, chao. ¿Ya? Entonces, para mí no hay mucho nuevo. ¿Hay un símbolo? No, para mí, la mayoría de estudiosos no creo que se identifique normalmente un símbolo especial, un sello para este pacto. Entonces... Con la circuncisión. ¿Perdón? Que continúa con la circuncisión. Claro, se continúa en el arco iris, la circuncisión, sí, claro que pero para esta dispensación del pacto no hay, o sea, no, corona, no hay una frase en cuanto a la teología bíblica que se asocia con eso, es casa, ¿no? Porque habla de la casa de David, y etc. Entonces, pero eso es simplemente un técnico, una simbología bíblico, ¿no? Ahora, vamos al nuevo pacto. Vamos a abrir las Biblias en Jeremías 31, por favor, si es que tienen. Ahora, ¿cómo puede venir el nuevo pacto si no viene Cristo todavía? Cristo estaba vivo, pero no encarnado en el tiempo de Jeremías, ¿cierto? Entonces, Jeremías 31, el nuevo pacto. Del 27 en adelante, ¿no? Jeremías 31, 27, dice: vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá, así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y moler, para traer calamidad. Así también habré vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volveré a decirse: los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias se destemplarán los dientes, es decir, cada uno morirá por su propia iniquidad. Es decir, aquí en esta parte, ya no voy a seguir castigando generación por generación por haber quebrantado mi pacto. Ya viene como un nuevo día, ¿no?, para Israel. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel, con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día en que les tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Entonces está poniendo como
un paro aquí. Voy a hacer un nuevo pacto y no será como el otro pacto. ¿No? Era un pacto íntimo también en que les llevé como esposo, pero ustedes quebrantaron este pacto, ¿no? Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá a nadie su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallara estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más será mi nación especial. Así dice el Señor, si se pudiera medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría la descendencia de Israel. Por lo tanto, por todo lo que ha hecho, afirma el Señor. Entonces, en esta última parte está diciendo, si logras medir la extensión del cielo o de donde está cimentada la tierra, entonces ahí no. O si tú puedes quebrantar ese ciclo de día y noche, ahí no. Entonces está diciendo, está tan afirmada este pacto como las leyes que gobiernan el día y de noche, como mi propia creación, la extensión de mi propia creación. Ahora, ¿qué hay de nuevo acá? ¿Realmente es nuevo? ¿O qué aspecto es nuevo? ¿Es nuevo que el Señor pondrá en nuestros corazones, escribirá en nuestros corazones su ley? Esto ya se ha dicho en otras partes del pacto, ¿no? Lo nuevo quizás que dice es que no se acordará nunca más de los pecados de ellos. Ahí está. Aún esto de no tiene que enseñar uno al otro, no es nuevo, porque hoy en día igual necesitamos recordarnos del Evangelio, etcétera, etcétera. Obviamente Dios obra internamente en uno. Está hablando quizás de un actuar más interno y no tan externo. Algunos piensan ahí, pero lo clave es esta. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, ya llega un cumplimiento. Ya todo lo anterior se cumple. Estaba apuntando hacia un futuro, hacia el Mesías, hacia un sacrificio perfecto, hacia el simiente que iba a... ¿Él o la simiente? ¿La simiente? La simiente. Hacia la simiente de Eva. Entonces, ¿qué es? La semilla. Entonces, todo esto ya se va a cumplir. Entonces, podríamos hablar de esto como de esta forma. A ver. ¿No? Del cumplimiento de todas las promesas anteriores, en especial el perdón de pecado. ¿No? El cumplimiento de todas las promesas, o la fruición, la consumación, ¿no? De todas las promesas anteriores. ¿Por qué? Porque Cristo va a cumplir el pacto, ¿no? Igual que prometió con Abraham, Dios cuando pasó por ese pasillo. ¿Hay algo nuevo que tenemos que hacer? Arrepentirnos porque ya no hay más sacrificio. Ya, ¿y no tenían que arrepentirse en el antiguo pacto? También, ¿no? Entonces, ¿algo nuevo que tenemos que hacer? Nuevo, no. Porque igual tenemos que creer en las promesas de Dios por medio de la fe. Es una fe igual que Dios nos da. Pero hay que arrepentir de nuestros pecados, que era también parte del antiguo pacto. Pero ahora lo hacemos con una mira
y una certeza en quién recibimos ese perdón y en quién ponemos esta fe. Y tenemos la revelación de Dios encarnado, o sea, no en el momento de Jeremías, pero en el momento que viene Jesús. Entonces, los principios siguen iguales, pero Dios cumple el pacto de obras a perfección y cumple también, da el cumplimiento del pacto de gracia igual. Entonces, pero el mecanismo, nuestra responsabilidad sigue siendo la misma, fe y arrepentimiento. Y Hebreos hace eso claro, ¿no? Habla del evangelio que igual fue anunciado a ellos en el tiempo del desierto, ¿no? Entonces las buenas nuevas no son tan nuevas, porque el escritor a los hebreos puede decir, el evangelio estaba ahí también, pero no lo combinaron con fe y obediencia, ¿no? Ustedes deben velar hoy día para combinarlo con fe y obediencia, para que no les pase lo mismo. Entonces, nuevo es Cristo, cumpliendo. Nuevo en cuanto a ¿cómo se llama? A la benevolencia, sí, bastante nuevo. Pero algo nuevo, de categóricamente en cuanto a la respuesta, no tanto. Solo en que ya el enfoque, ¿cómo se llama? El objeto de nuestra fe está claro. Y el mecanismo por lo cual nuestro arrepentimiento sea eficaz ya pasó. Es decir, Cristo ya murió por mi pecado. Entonces es el tiempo. Es una diferencia de tiempo. De si estoy mirando hacia atrás, hacia el sacrificio de Cristo, o estoy mirando hacia el futuro, confiando con fe en el mediador que vendría, ¿no? Entonces, hay símbolos especiales, sí. El bautismo y la Santa Cena, lo tengo entre corchetes porque no están anunciados estos cuando se anuncia por primera vez el Nuevo Pacto en el Antiguo Testamento. Esto es algo que viene más claro en el Nuevo Testamento. El bautismo que reemplaza la circuncisión y la Santa Cena que es la continuación o reemplaza la Pascua, ¿no? El cumplimiento, la fruición de la Pascua. Ok. La señal no sería ahí, o el símbolo no sería la cruz. Sí, se puede hablar. Realmente en la teología bíblica es difícil determinar estas cosas porque no es una lección sistemática que dice y este es el símbolo y esto es el sello. Se me explica como que muchas de estas cosas, a menos en estos dos casos de Noé y Abraham, cuando con claridad lo puso ahí. Por ejemplo, esto es el pacto en mi sangre, dice Jesús. Entonces entendemos que la simbología ahí es la Santa Cena. ¿Pero qué refleja la Santa Cena? Pues el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces están unidos, no de una sola. ¿Sí? Ahora, al final allí puse unas notitas. Con esto termino y solo les muestro parte de... el catecismo simplemente es una metodología de enseñar, ¿no? De preguntas y respuestas. Voy a pedir que compartan por el momento entre... Quizás ustedes dos pueden verlo por ahora. W significa ¿Y ustedes edad? dos? W es Confesión Menor de Westminster, que es simplemente una iglesia en Inglaterra donde se definió estas preguntas y respuestas que resumen la doctrina bíblica, por lo cual creemos en la iglesia presbiteriana es una excelente expresión de la doctrina bíblica, ¿no? No es la Biblia, pero es una buena expresión de. Entonces, esto comparto para ver las semejanzas y diferencias con la teología sistemática y la teología bíblica, ¿ok? Algunos quieren reducir el pacto con Adán solo a la prueba. ¿Se acuerda acá? En la primera, no lean todavía, ven conmigo un ratito más. Aquí, con el pacto con Adán, en el inicial, muchos quieren reducir la respuesta humana, la actitud humana, a la prueba especial. Es decir, no comerás de este árbol. Y punto. Y terminar ahí. Eso está reflejado un poco en la pregunta número 12 del Catecismo Menor. El menor simplemente quiere decir que es más resumido.
No es que es menos importante, algo así, pero más resumido. La pregunta es, ¿qué acto especial de providencia realizó Dios para con el hombre en el estado en que éste fue creado? La respuesta es, cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal bajo pena de muerte. Entonces ahí está súper enfocado, incluso lo llaman pacto de vida, ¿no? En vez de pacto de obras allá. Entonces alguien te dice, no, siempre ha sido pacto de obras. Hay una multitud de formas de hablar de estos diferentes momentos bíblicos, que no se asusten si ven diferentes etiquetas puestos, ¿no? Entonces ese pacto de vida, este pacto de obras, como dicen otras partes, solo en esta condición. Pero vayamos arriba al Catecismo Mayor de Westminster, que habla la numeración es distinta, pero habla del mismo momento en la historia de la Biblia. ¿Cuál fue la providencia de Dios para con el hombre en el estado en que fue creado? La providencia de Dios hacia el hombre en el estado en que fue creado consiste en que lo puso en el paraíso, encargándole que lo labrara, dándole libertad para comer del fruto de la tierra, poniendo a las criaturas bajo su dominio e instituyendo el matrimonio para la ayuda del hombre. Concediéndole comunión con él, instituyendo el día de reposo, entrando en un pacto de vida con el hombre bajo la condición de obediencia personal perfecta y perpetua, de la cual el árbol de la vida era una prenda, es decir, una prueba, ¿no? Del árbol de vida era la promesa, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, creo que debe decir bajo pena de muerte. Yo creo que es un error de impresión allá, algo así. Entonces, ¿cuál es mi punto? En la forma reducida, entenderíamos el pacto con Adán, no comas. En la forma ampliada, tenemos una visión mucho más amplia de esta providencia, como llama la pregunta, de este pacto de vida con Adán. El matrimonio, el labrar, el tener una creación especial y todo esto. Sí cachamos la idea, ¿no es cierto? Y al final es muy interesante, no copié todo, pero lean en casa, lean todo lo de las preguntas y respuestas del Catecismo de Menor. Yo tenía que memorizarlos en una época de mi vida para mi ordenación. Y incluso alguien lo puso con música para que sea más fácil de recordar. Pero cuando yo llegué, porque hay preguntas como el 19, ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Debido a su caída, toda raza humana perdió la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición, expuesta a todas las miserias de esta vida, la muerte misma y los sufrimientos del infierno para siempre. ¡Wow! ¡Amén! ¡Qué bueno! Eso deja uno en el suelo, ¿no? Pero es la verdad, es la verdad bíblica. Pero la pregunta, vamos a dar la vuelta a la página, la pregunta 20 ya eso me inspiró, ¿no? ¿Dejó Dios perecer a toda la raza humana en el estado de pecado y miseria? Dice, no, habiendo Dios elegido desde toda eternidad por su mero beneplácito a todos para vida eterna, hizo un pacto de gracia para liberarlos de su estado de pecado y miseria y llevarlos a un estado de salvación por medio de un Redentor. Entonces, en términos breves, el 12 se refiere al pacto de obras y el 20 se refiere al pacto de gracia. Aunque me gustaría que el pacto de obras se dijera pacto de vida o pacto de creación, para mí sería un mejor nombre, y pacto de gracia realmente para mí sería mejor nombre, pacto de redención. Ahí entramos en ese famoso debate, ¿hay gracia antes de la caída o no? Para mí sí, porque pero no gracia de redención. Pero si pensamos en la gracia como el favor inmerecido de Dios, mereció Adán todo lo creado, todo lo perfecto, mereció Adán una relación perfecta con Dios. No mereció nada. Entonces para mí hay gracia antes de la caída, pero concuerdo con los demás que dicen, pero no hay gracia de redención. Amén, porque no hubo necesidad de redimir porque no había pecado. Sí, tiene sentido esa distinción. Ahora, ¿hay obras después del pacto de obras? ¿Hay obras en el pacto de gracia? Sí, ¿qué dice Efesios 2:10? Fuimos creados, en Cristo Jesús para
buenas obras para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces, obras son la respuesta de nuestra fe, ¿no? Son evidencia de nuestra fe, pero hay obras de otra forma. Cristo obró. Cristo tenía que morir para cumplir tanto el pacto de gracia como el pacto de obras. Entonces, para mí es sería mejor hablar de pacto de vida y creación en esa primera fase acá, y sería mejor hablar de pacto de redención en esta. Pero hay otro pacto de redención que los teólogos postulan, y no niego que pueda existir, pero como alguien que trata de ver más la Biblia, está estirando el asunto un poco para decir un pacto de redención. Vamos. Sí. ¿Por qué? De haber existido. ¿Qué es el pacto de redención teológicamente hablando? Es un pacto entre Dios Dios Padre y el Hijo para redimir a su pueblo un día, ¿sí? Sí. Y hay indicios que podría ser. Pero si estamos hablando de pacto y guardando los mismos términos, un pacto es una unión soberana de amor entre Dios y su pueblo por un mediador. Pero es que hay distintos tipos de pactos. Sí, pero igual las mismas personas que dicen que esto es, dirían que gracia no hay, pero guardan una definición muy estricta de gracia. ¿Sí me explico? Entonces hay que o respetar definiciones amplias o definiciones estrictas, ¿no? En los dos casos. Con todos modos, para decirlo así, los beneficios del pacto de redención, hablando de esa relación entre Dios y el Hijo antes de la creación del mundo, que obviamente hubo una relación. Obviamente hubo un plan para salvar el mundo. ¿Por qué? Fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto es la parte que es positiva y clara. Si realmente hubo un pacto, tipo pacto, con benevolencia, lealtad y consecuencias entre Dios y el Hijo antes, bíblicamente no sé. Tendría que estudiarlo yo más. Esto viene después de los tiempos de Westminster. Fue desarrollado después este concepto, ¿no? Por eso Westminster no habla de esto. Sí, hay tiempo. Sí, entonces, no está perfecto, pero por lo menos tenemos un panorama de los pactos bíblicos. Hay muchas ideas, hay muchas cosas más que podríamos decir. La próxima semana vamos a continuar, a lo mejor acotamos algo aquí o pulimos algo aquí más adelante. Podemos mandar el link para que vean los videos más completos si quieren más información sobre esto también. ¿Y qué más? Vamos a continuar con la profecía del Antiguo Testamento, que no está mal, porque una forma de ver los profetas del Antiguo Testamento es como no sé si llamarlo así, fiscalizadores del pacto. Los que trataban de llamar al pueblo a retomar el pacto y cumplir el pacto de Dios, ¿no? Entonces, Johan va a guiar esta parte. Y no sé si, Johan, hay una lectura sugerida para... Sí, mira, vamos a estar entrando más, es como un paréntesis que hicimos en cuanto a Biblia en sí, ¿no? Pero la próxima semana vamos a entrar en Biblia, en la panorama, y esos libros yo voy a esperar que ustedes tengan antes del fin del ciclo todos los nombres, es decir, que ustedes van a saber quiénes son. Cuando digo quiénes son los profetas, ustedes van a saber quiénes son, en orden, ¿ya? Es decir, hay 14 de ellos, partiendo con Isaías, y hasta Zacarías, Malaquías, y vamos a leer como un libro, el tipo de literatura para que ustedes lo entiendan. Para la próxima semana que lean el libro de Zacarías. Hay 14 capítulos y esto entiendo que ustedes captan, pero yo creo que vamos a partir la próxima semana, partimos lo que es importante que ustedes, yo creo que Dr. Pratt dice que los cristianos son muchas veces cuando llega a profecía, los profetas son atómicos. Toman como un átomo acá y un versículo acá, átomo,
yo digo que termina con una bomba atómica, porque es muy peligroso con todos los versículos juntos y no han cachado ni nada de qué se trataba, cuál fue el intento, para qué fue escrito. Y entonces es importante que entendamos esa parte, porque Dios puso esta parte, esta literatura ahí. Es después del Pentateuco, después de la historia, después de sabiduría, encontramos de repente profetas. Entonces vamos a ver todo eso partiendo de la próxima semana, y que vamos a ver videos. Entonces yo quiero terminar a las 10, entonces voy a partir a las 8, ya, con video. Yo voy a, todo listo, tengo un disco, no sé qué, lo podemos armar. En un computador nomás. Trae un computador con Sí, VGA. yo traigo mío con que se puede tocar con. Ya, Ya. perfecto. Entonces tenemos que haber leído Malaquías. Zacarías. Zacarías. Para- Bueno, si, Lo escribí bien. si quieres leer Malaquías, es bueno siempre. No, eso es hay 10 capítulos más. Entonces, con esto, yo quiero No, que hasta el final, para eso. yo quiero que ustedes. Ese es casi el punto más flaco de todos los cristianos, ¿eh? Claro. Profetas menores. Como Los profetas, como un pantano. claro, es como algo muy nebuloso. Vamos a tener mucho más entendimiento Claro, gracias que con eso. Tengo que armar enredado. no aprende. Entonces, yo creo que es muy interesante cómo Dios obró con su pueblo. Eso tenemos que entender la historia, qué pasó Es bacán porque y por qué están ahí. Y con todo eso vamos a tener un fuerte entendimiento. Bien está. Eso como va a aprender muchas luces, cómo colocar qué hacer con este tipo de literatura. Amén. Amén. Bien. Gracias. Ore por nosotros, Johan.